Best Energy. Estamos nuevamente en un capítulo de B-Podcast, un podcast dedicado a la nutrición, el deporte y el fitness. Y para esta ocasión tenemos aquí a mi querido primo, André Cabarrús, que él es experto nutricionista y está dedicado principalmente a la área deportiva, ¿verdad? Correcto. Pues hola a todos, los entusiastas ahí por la salud, la vida saludable, el fitness, que es mucho del segmento ahí de Best Energy. Así es que hoy tenemos tenemos ahí temitas importantes para dejar claro en la comunidad fitness y no tan fitness, y los que se están tal vez queriendo incursionar ahí, pues vamos a platicar ahí de cosas que les pueden interesar bastante. A mí me impresiona mucho, André, porque desde jovencito, ¿verdad? O sea, Sí. desde Huiro estás metido en todo el tema fitness, ¿verdad? Realmente así comenzó todo, porque pues mi disciplina deportiva, el culturismo, ahí me empieza a llamar la atención toda la ciencia, llevar un poquito no solo empírico. En el culturismo a veces se da mucho eso de el empirismo en las dietas, el empirismo en los entrenamientos, en los suplementos, y ahí es en donde pues me entró la armonía. Ya después involucrado en justas deportivas de esta disciplina, pues empieza la carrera ahí ya un poquito más formal, y así es como me dedico más a la parte deportiva, aunque miramos ahí de todo en la clínica, pero mucho del segmento es tal vez involucrar a la gente en la prescripción de ejercicio ideal, no solo en la parte de salud, sino hay mucha gente que también lo hace por disciplina deportiva, pero también pues obviamente hay una prescripción de ejercicio sobre cada enfermedad, y eso ahora pues se ha vuelto muy importante en la terapéutica pues de algunas enfermedades. Digamos, tú a tus pacientes los tratas así, o sea, les das la dieta y el ejercicio que necesitan. Correcto. Para cumplir con su dieta. Y no importando si son de disciplinas deportivas, porque cada disciplina pues tiene algunos detallitos ahí importantes en cuanto a hidratación, suplementación, en cuanto al tipo de adecuación de esos nutrientes, pero también en situaciones específicas de enfermedad hay prescripción de ejercicio que no va a ser la misma, tal vez a alguien que va por reducción de peso o porque pues en estos añitos ha pasado un poquito sedentario, sino que hay prescripción, por ejemplo, para hipertensión, para colon irritable, para algún tipo de cáncer. O sea, hay una dosificación del ejercicio que tiene pautas muy claras para ser llevado por ese tipo de paciente. Entonces hay de todo en los planes, pues mucho del segmento es estético, otro segmento no, ¿verdad? Entonces recurrir al ejercicio como medicina también es importante. Y es que ahí está la importancia de no solamente ver la nutrición y el deporte como cosas así generales o como diferentes, ¿verdad? Y es que a veces hay personas que pues tienen su personal o lo que sea y tienen aparte su nutricionista, sí. Y si no se ponen de acuerdo... Eso es bien importante, prima, porque a veces en la dinámica de que alguien tiene varios especialistas detrás de su carrera deportiva, pasa precisamente eso, que tienen una dieta para un objetivo, un entrenamiento para otro, una suplementación para otro, y ahí es en donde la idea es que todos trabajen al unísono para que consigan ese objetivo, porque si no, pues puede estar entrenando muy bien la persona y mal comida, o al revés, y no llegaría al objetivo, ¿verdad? Y con eso, ¿cómo estableces los objetivos de cada persona? Todo comienza con la consulta inicial, saber, entender, digamos, si esa persona fue por estética, Hay tres puntos por los cuales normalmente alguien visita esta especialidad. Uno es el rendimiento deportivo. Si la persona ya está en una disciplina formal y lo que quiere es mejorar en su deporte. Otro puede ser por salud, ¿verdad? Resulta, como hablábamos al principio, un colon irritable, me dijeron una dieta que tengo que tener, un hígado graso, una elevación en mi perfil de lípidos. Y también hay otro momento por el cual lo visitan, que es por estética. Alguien que se hizo un procedimiento, ahora está muy de moda hacerse por ahí lipotransferencias o algunas cuestiones estéticas, y entonces
por estética, visitan el servicio de nutrición. Entonces, en esos tres escenarios, ya evalúa uno enfermedades paralelas, si no tienen enfermedad. También es muy importante en la historia, esto en la historia médica, pero en la historia dietética vamos viendo cómo consume antes los alimentos de que llega con uno, porque hay gente que no desayuna, llevas 10 años sin desayunar y tal vez no sería lo mejor involucrar tantos cambios al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces siempre es un proceso el llevar a alguien que ha tenido hábitos un poquito no tan ideales por tanto tiempo, entonces sería chocante decir, no, ahora va a tener 5 tiempos de comida y... ¿verdad? Y es que también eso asusta a muchas personas muchas veces, porque hay personas que de por sí ya comen poquito. Eso. Y de repente que sí, que tienen su rollito por ahí, y aunque coman muy poquito, pues igual tienen alguna grasita que quieren eliminar y van al nutricionista. Sí. Y te encontrás con un paciente que no le puedes quitar calorías. Exacto. Porque ya no está comiendo casi nada. Casi nada. O que cree estar consumiendo poco y resulta que cuando hacemos ahí la historia dietética, pues come poco, pero ¿de qué? De botanas que lo hacen sentir lleno y entonces tal vez se come dos o 3 bolsas de botanas y dice, no, yo solo eso como en el día, pero eso es una carga calórica importante. Puede ser también, mire, yo no como en toda la mañana. ¿Y qué toma? Paso comprando un frappé, paso comprando un café con 3 de azúcar y leche entera. Hay alimentos que tal vez no los sienten como alimentos, pero realmente están dando una densidad calórica importante que nos mantiene llenos, aunque la calidad no es tan buena, pero esa persona cree que no está comiendo y pasa con el escritorio en dulcitos, en los 2 frappés, total que está metiendo muchos alimentos que no se da cuenta que realmente tienen un impacto a nivel de metabolismo, de tejido graso, de reservas de tejido graso, que es lo que no lo hace estar esbelto. Y es que quiera que no, pues las personas muchas veces se fijan en su cuerpo y todo eso, pero por dentro, pues tal vez el cuerpo está funcionando, pero ¿con qué calidad? Porque está sobreviviendo a base de frappés. Sí. Y pues va a poder levantarse, va a poder, pues no sé, hacer su trabajo, lo que sea. Pero poco a poco supongo que por dentro no tiene los nutrientes que necesita, ¿verdad? Y de hecho, eso es uno de los métodos a evaluar cuando ya pasamos de la historia médica, historia dietética. Viene una tercera parte en una consulta que es las evaluaciones, los métodos de evaluación. Dentro de ellos se evalúa esa calidad del metabolismo, esa eficiencia o ineficiencia operativa. Y ahí es cuando alguien, por ejemplo, delgado, nos sale, por ejemplo, de 20 años y está comiendo comida rápida, fritados, está comiendo carbograsas todo el día, nos salen metabolismos en esa evaluación de personas 20, 30 años mayor a la edad biológica. Entonces, solo ahí ya nos damos cuenta de que alguien muy delgado puede tener un metabolismo ineficiente, operativamente hablando, y eso nos da, en esa de las herramientas que usamos en evaluación, una edad que no correspondería a la edad biológica. ¿Y en qué repercute para la persona tener un metabolismo ineficiente? Empezamos por ejemplo, en ese escenario de esa persona de 20 años que tiene un metabolismo de 40 o de 50 años, querría decir que el esfuerzo en sus órganos, muchos de ellos, por ejemplo, órganos llamados emuntoriales, ¿por qué? Porque son, por ejemplo, el hígado, el riñón, el sistema linfático, gastrointestinal, los que nos sirven de desecho, empiezan a operar ineficientemente y ahí es en donde vemos colon irritable, mala absorción. En la parte cardiovascular podría ser alguien propenso a hipertensión, por ejemplo, hígado graso, colesterol y gente de 20, 25 años que esas enfermedades o esos achaques deberían de ser ya para mayorcitos, ¿verdad? Ya para ir saliendo de este mundo. Ya cabal, no tan a temprana edad y resulta que en la consulta llega gente ahora, de hecho en estos últimos tiempos, a raíz de acarrear sedentarismo, en estos 2 años, 3 de pandemia, de menos actividades asociadas a no ejercicio, gente joven que está llegando con problemas metabólicos de edades más avanzadas, ¿verdad? Y digamos, esto se evalúa pues por medio de... Hay en la batería de evaluación, dentro de ese screen, por así llamarlo, podría uno evaluar algún tipo de laboratorios, un perfil metabólico
en donde incluye varias de estas pruebas. También en la evaluación clínica está, por ejemplo, una relación cintura-cadera, la grasa corporal total, segmentada. Ya cuando hacemos, digamos, en esas minuciosidades de la evaluación, empezamos a notar, bueno, de 10 factores de riesgo, este paciente nos está dando 7, 8, vamos a complementar con una analítica sanguínea y ahí comprobamos que el colesterol está topado, y ahí es en donde vamos armando ese caso específicamente. Por eso es que muchas dietas, ya vamos a ver tal vez ese temita, pero muchas dietas funcionan eventualmente al principio para varios, pero después se van quedando de esos 5 a la dieta que se pasaron los 5, a 2 le sigue funcionando, a 2 ya no, y a 1 definitivamente ya no le funciona. Y digamos, porque muchas veces no se dan cuenta de que tienen esos problemas metabólicos. Entonces, Sí. ¿qué signos o síntomas puede tener alguien que tiene esos problemas metabólicos si no es como yendo a... Exacto, o que no sea algo objetivamente visible, ¿verdad? Hay algunos, digamos, algunas características de una persona con una ineficiencia operativa a nivel metabólico. Uno, la mayoría experimenta cansancio, una falta de energía. Aparte, si me desvelé, he tenido mucho trabajo, pero si mi tren de día no es más cargado del usual y me empiezo a sentir cansado, y teniendo 20, 25 años, digamos, ya es una luz en el semáforo. Otra de ellas puede ser mucha gente que no asocia por ejemplo, alguna comida, pero ve que cuando va a comer fuera o cuando está comiendo muchas comidas cargadas en grasa, en carbohidratos o comidas rápidas, refinadas, experimenta algún tipo de rash en la piel y dice, ¿por qué me pica cuando como una pizza o cuando como, digamos, una pasta con crema? Y ahí empieza a haber otra luz de que hay un intestino permeable que está pasando mucho de ese material que no nos sirve, ¿verdad? Azúcares refinadas, material que realmente a nivel metabólico nos perjudica. Empezamos a ver ese tipo. Otras personas, por ejemplo, al consumir muchos lácteos, empiezan a ver, yo cada vez que me como mi cereal, tengo moqueo o tengo, digamos, algún tipo de secreción nasal. Y no es nada más porque había algo ambiental. Puede uno descartar algo ambiental, pero normalmente van asociados a esas cargas dietéticas que ya nos dicen que hay un ambiente gástrico, una microbiota intestinal dañada. Y ahí es donde podemos ver algunas características en este tipo de personas y que ellos mismos tal vez no lo asocian con la comida, pero al uno ya ir descartando cosas, empieza a ver, no, esa persona por ahí va. La nutrición ha avanzado mucho y ahora tenemos a disposición las pruebas genéticas para determinar por sistemas en dónde estamos deficientes o no. Pero eso, digamos que para llegar a eso, mucha gente ya ha tenido algún tipo de alarmas en su día, ¿verdad? Y hay que ir descartando, digamos. Hay que ir descartando. Otros con colon irritable, dicen que se embotan, flatulencia, me la paso con un abdomen timpánico, un abdomen duro después de que comí un pan. Ahí empezamos a ver que hay características metabólicas que están ineficientes. Sí, porque también está todo lo metabólico y aparte lo hormonal, ¿verdad? Hormonal. O sea, se ve aparte. Sí. Digamos, alguien hormonal ya normalmente tiene características importantes, pero podría ser necesario ir a la analítica sanguínea y descartar en dónde están esos valores para así ajustar no solo la comida, sino también por ahí el medicamento. Sí, entonces, pues realmente vemos que los alimentos son la medicina a final de cuentas, sí, ¿verdad? Muchos de ellos, de hecho, en algunas charlas siempre les hago mención, los alimentos son como drogas, pueden funcionar, nos damos cuenta de los carbohidratos, cómo nos dan energía, cómo nos la quitan, si como mucho azúcar, digamos, puedo salir en la mañana y pedir ese café con 3 de azúcar, me va a dar una energía momentánea, pero pasado media hora de tránsito, va a decaer mi energía porque son picos de azúcares que no nos convienen tanto. También vemos cómo mejora en el lado deportivo un deportista que genéticamente tiene destrezas en su habilidad o gestos deportivos muy hábiles, pero bien alimentado, cumple con muchas más expectativas de las que se esperaban, ¿verdad? Entonces la comida funciona ahí como droga.
los suplementos también, ¿verdad? No sabiéndolos usar o usándolos en el momento adecuado, es en donde van a tener esa función que buscamos. Y es que también todo es cuestión de información, porque por ejemplo, bueno, tanto en la comida como en la suplementación, muchas personas es como, ay, si es suplemento me va a hacer bien, entonces mientras Sí. más mejor. Y... O la pirámide al revés, ¿qué pasa? Que me dicen, mire, yo traigo de entrada 7 suplementos y después, pero no le digo, ¿y qué está comiendo? Y todo comen mal. Entonces, la base está un poquito distorsionada y empiezan por polvos y pastillas que, de hecho, a lo largo de la charla vamos a hablar hoy de algunos trastornos en la conducta deportiva que llevan a creer que esos polvos o que esas pastillas, pues es lo único que va a mejorarnos y no tenerlo como complemento a la base que va a ser nuestra alimentación. Y creo que todo viene también desde ese miedo a la comida, porque creen que, ay, es que si como voy a engordar. Eso. Entonces, ay, ven una pastilla y dicen, esto no me va a hacer engordar. Entonces se la toman y pues realmente tu cuerpo necesita alimentos. Y en la comunidad deportiva pasa mucho eso, prima, porque los deportistas están metidos en esa comunidad que quiere encontrar una fórmula más corta de la que nos llevaría la constancia, el esfuerzo, el entrenamiento, ¿verdad? Entonces, por ahí se empiezan a dar esos, querer tener esos atajos y es en donde pues el deporte empieza a tener un poquito de matices grises en cuanto a deportistas que han estado tal vez mal asesorados o autodidactas han decidido probar con ellos lo que se les pone enfrente. Sí, y quiera que no, bueno, tú sentís así dentro de tus pacientes y todo, que la mayoría de personas que experimentan tal vez un trastorno de la conducta alimentaria, pues viene en personas que no practican deporte o personas que sí practican deporte. Es bastante, digamos, es bastante variado porque hay un segmento que son los trastornos de la conducta alimentaria no asociados al deporte. En mi expertise, digamos, como mucho del segmento que veo está relacionado a deporte, actividad física, ejercicio, a querer, aunque no sean deportistas de alto rendimiento, pero me toca ver gente que quiere algún programa de ejercicio físico. Los trastornos de la conducta alimentaria asociados al deporte a veces tienen una fina línea entre hasta querer comer muy bien saludable, o sea, siempre saludable, o comer muy mal. En los trastornos de la conducta alimentaria no asociados a ejercicio o a deportistas, hay algunos otros temitas que pueden estar relacionados con personalidad depresiva, con algún evento que suscita el paciente y por eso lo hace comer menos y desarrollar este tipo de trastorno, no necesariamente involucrado al deporte. Pero en el deporte vemos gente que superficialmente parece muy sana, pasando por un trastorno de la conducta alimentaria asociada a ejercicio. Ahora, cuando vemos trastornos de la conducta alimentaria no asociada a ejercicio, pues de entrada podemos ver a un paciente que evidentemente está evitando la comida, está recurriendo a purgas, está recurriendo a atracones. Es muy fácil de detectarlo, ¿no? Ahora, en deportistas, como se ven físicamente musculosos, físicamente definidas, por ahí entonces hay que tener un poquito de más afinidad en ese ojo para detectar que se está pasando por un trastorno en la conducta alimentaria, pero asociada al deporte. Y es que todo eso tiene como un background muy emocional, ¿no? Sí. O sea, son personas tal vez como muy obsesionadas, muy ansiosas, o pues quién sabe qué tantas cosas adentro. De hecho, dentro de una de las de lo que se logra caracterizar muy bien es la percepción corporal alterada. Cuando uno le pregunta a un deportista que está, digamos, tocando esa fina línea del trastorno de conducta alimentaria, ve que su percepción hacia sí mismo y hacia los demás en cuanto a percepción corporal no está con una realidad, ¿verdad? Sino puede que vea a alguien que no está musculoso y le presentamos imágenes de distintos somatotipos y evaluamos que esa persona dice, no, este no está musculoso y la figura es de alguien culturista, pero porque su percepción corporal, pues ahí está alterada. También hay gente que
dentro de los deportes que requieren pesajes, ve en esas figuras de somatotipos, ve a alguien muy delgado y expresa que no está tan delgado, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a notar que su percepción corporal está distorsionada. Como que si no lo ve en alguien más, obvio en él Cabal. ve Se eso, puede digamos. ver o no tan musculoso y uno ve entrar a un ropero de 90 kilos o se ve muy, tal vez no se ve tan delgado y vemos entrar a un ultrafondista que evidentemente no tiene ni masa muscular ni grasa. O sea, y que él expresa que todavía se siente un poco más pasado de peso. Por eso ahí empezamos a ver que pueden estar comiendo sano, pueden estar suplementándose, pueden entrenar mucho y ahí es en donde esos trastornos de la conducta alimentaria asociada a ejercicio pues son un poquito más difíciles a veces de encontrar que los que se visitan por la clínica clásica que sería asociada más a la parte mental, a la parte digamos de mentalidades o de personalidades con tendencia a la depresión. Y digamos, ¿cómo llevas una dieta para ese tipo de personas que son como muy extremistas? Rígidas, Ajá. sí. Es importante, primero es importante establecer que el deportista está viendo bajas en su rendimiento, porque un deportista, digamos que se va a enganchar con una terapéutica o con un especialista, si va a encontrar un beneficio, porque si lo que está haciendo, si evitándose comer, si con el suplemento que está usando le está llevando a ser mejor, difícilmente vamos a entrar con él digamos, a acompañarlo en mejorarlo. Ahora, si él expresa, mire, estoy bajando mi rendimiento, ya no me recupero, piel, pelo y uñas se me está, a veces no solía pasarme, ahora lo tengo diferente, manchas en la piel. Entonces, cuando ese atleta, ese deportista detecta que hay una falla que le está condicionando su carrera deportiva, ahí podemos entrar, porque entonces hay un motivo y uno ya puede pues demostrarle que mejorando su alimentación, mejorando su suplementación, su calidad de entrenamiento o su esquema de entrenamiento, él va a ser mucho mejor y va a decir, no, con lo que me están dando, ahora vuelvo a ser el que era al principio de ese trastorno, ¿verdad? Y de repente, así como decías, que pues hacer un cambio muy drástico de un día para otro tampoco puede ser muy bueno, porque quiera que no, todos los cambios que se ven pues atendiendo a clínica y todo es progresivo, ¿no? Y han venido acarreando facturas que no nada más es de, por ejemplo, alguien que no ha venido comiendo, que ha venido comiendo muy poco, no es solo armarle una dieta hipercalórica y que al día siguiente le diga, mire, siento hasta arritmias porque me pasé de comer 500 calorías a comer 3000 que usted quería. No es así, la capacidad gástrica está alterada, entonces es digamos, una serie de módulos para llegar a resolver ese caso, ¿verdad? ¿Y qué tipos de trastornos en la conducta alimentaria en deportistas existen? En el deporte tenemos los que tocan la línea de la percepción corporal, que es, por ejemplo, la vigorexia, aquel pues, televidente que nos mira y va mucho al gimnasio y no se siente lo suficientemente bien, pero todo el mundo le dice que está muy bien. Por ahí hay digamos, que tocar eso. También está la ortorexia, que es obsesión por comer todo saludable, y si un día me ofrecen, no estoy diciendo que está mal cuidarse, pero digamos que si una persona, alguien le ofrece una galleta y no hay otra cosa, y ese día se la pasa lamentando por la galleta que comió, eso ahí digamos que podría ser no tan buen pronóstico de que no se está tocando los trastornos de la conducta alimentaria en deportes. También tenemos la anorexia deportiva, que es aquella persona que come según un cuadro nutricional balanceado, pero mucho menos de lo que se le prescribe, por temor a engordar, por temor a que necesito estar bien para mi próxima justa deportiva. También tenemos el que está muy preocupado por la suplementación, ¿verdad? Que cree que sin 10 suplementos no es funcional, ¿verdad? Entonces tenemos algunas, la mayoría en el deporte están asociadas a la percepción corporal negativa. Ya, igual es como el deportista se ve su cuerpo realmente, pero sin evaluar el rendimiento que ha estado teniendo. Y uno de los mejores indicadores es
cuando uno evalúa que ha bajado el rendimiento. Por eso a veces llegan personas que tienen entrenadores y tal vez uno tiene contacto con esos entrenadores y le dicen, mire, ¿cómo ha estado funcionando este o esta atleta? Y le dicen, mire, en enero comenzó muy bien y hemos notado que ha bajado sus marcas, que no se recupera, viene cansado, y le preguntamos si se ha desvelado, dice que duerme más, y aún así vemos un deterioro en su rendimiento deportivo. Entonces solo ahí, si hay buen contacto con el entrenador o entrenadora, ya detectamos entre todo ese equipo que evalúa a ese deportista que hay algo por ahí está, hay un bache ahí que no se está superando, ¿verdad? Y es que a veces tal vez es como, bueno, los entrenamientos están bien, la alimentación está bien, pero aparte de su deporte, se van a meter 3 horas al gimnasio. Exacto. Y eso no lo dicen o no lo piensan que es reportan. X. Entonces, no, o sea, todos están trabajando basados en el reporte, digamos, que da el deportista. Por eso hay que ser observador, ver en la cancha o en el lugar de entrenamientos, no solo en los eventos deportivos competitivos, sino cómo está en sus entrenamientos, ha mejorado sus marcas, sus cargas de trabajo, su volumen de trabajo, ¿verdad? O cuando cambiamos programación, esa persona no se mira afín al programa, sino al contrario, expresa que le está costando mucho adaptarse. Por ahí es donde podríamos evaluar que hay algún problema que resolver. Sí, es como ver bien el entorno en general, porque yo conocí una chava que ella hacía powerlifting o algo así. Y ella miraba que era sano caminar 10,000 pasos diarios. Y de, entonces 30,000 ha de ser mejor. Más es mejor. Ajá. Y se echaba los 30,000 pasos diarios y ella como, pero ¿por qué no estoy rindiendo? Ahí está. Y puede que uno piense, ay, caminar no es gran cosa, pues, pero todo suma. Y para un deportista que viene con muchas cosas ya muy exactas, cualquier cambio va a modular o va a exacerbar ciertas características que o están muy bien o no están tan bien. Otra cosa es cuando ese deportista uno tiene acceso a los demás. Si es un deporte de equipo, por ejemplo, tiene uno contacto con los demás del equipo. Mire, ¿cómo es esa persona en los entrenamientos? ¿Se integra al equipo o no? ¿Juega competitivo solito él o sí pasa el balón? Cuando uno empieza a evaluar contextos con familiares, con los mismos compañeros del deporte o del gimnasio, pues puede tener una información importante para saber si realmente ese deportista se ha estado aislando por sus mismas conductas alteradas. O sea, no solo sos nutricionista, sino investigador privado. Sí, hay que hacerlas de estar muy minuciosos con ese ojo clínico porque hay cosas que no son evidentes, ¿verdad? El deportista difícilmente va a entrar aceptando todo y por eso es que hay que ver ahí un par de cositas para tampoco confundir que todo el mundo tiene trastornos de conducta alimentaria asociados al deporte, pero sí distinguir cuando realmente sí lo son. Sí, porque de repente solo son disciplinados con su dieta, ¿verdad? Exactamente, o tienen ciclos deportivos o muy estructurados y son personas muy determinadas. El deportista es una persona que para llegar a donde está tiene que ser muy disciplinado, muy constante, muy perseverante. Entonces no hay que confundir esas cualidades de la personalidad, la constancia, la perseverancia, el autocontrol con la obsesión, la compulsión, ¿verdad? Entonces, por ahí hay que también no todo encasillarlo a conducta alterada deportivamente, sino que hay personas que tienen muy estructurados sus ciclos y saben distinguir que, bueno, mi ciclo deportivo termina en diciembre y en diciembre voy a estar compartiendo, voy a estar comiendo de más o... ¿verdad? Si uno mira que no es una conducta que lo marca en todo el año, pues por ahí es nada más disciplina, constancia, perseverancia y también pues ganas de lograr medallas, ganas de lograr medallas o buenos lugares. Igual quiera que no, también esto se puede ir dando durante el proceso clínico, ¿no? Porque puedes agarrar a una persona, sí, súper tranquila y no sé qué, y pronto empezar de a poquito como a alterarse, ¿no? O cuando empiezan, por ejemplo, a pasar ya por periodos cercanos a eventos competitivos, pueden desarrollar ese tipo de comportamiento, aunque no llegue a ser diagnosticado como un trastorno de la conducta alimentaria, pero
puede tener, digamos, las entradas a un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, asesorar bien si es solo por ese momento, tal vez ahí evaluar con el psicólogo deportivo, que es cercano a un evento, cómo libera esa ansiedad, cómo libera si me voy a dar unas olimpiadas o no, para lograr, digamos, descifrar que realmente solo es por ese momento estresante y después pues ya logra canalizar ese deportista con otras herramientas su ansiedad por haber competido o ir a competir. Y digamos, ¿qué efectos tiene tener todos estos trastornos para un deportista? Para un deportista, el mayor de ellos es la baja en el rendimiento. Eso es una de las, digamos, de las cosas más negativas que podemos ver en una carrera importante de un deportista, pero podríamos llegar a pasar, por ejemplo, por malnutrición, aún comiendo bien, estar malnutrido por privarme de ciertos nutrientes, de ciertos oligoelementos, por querer comer menos de lo que mi gasto calórico o mi disciplina deportiva demanda. Entonces, ahí es en donde empieza a pasar algunas manifestaciones que nos dicen que esa persona está malnutrida, aún viéndose físicamente muy bien. Otro podría ser incluso los asociados a la parte psíquica, que sería depresión, bajo ánimo, nunca estar conforme si saco un segundo, tercer lugar, siempre, digamos, estar muy a la defensiva con sus compañeros, cosas de personalidad, podríamos también evaluarlo. Y a nivel metabólico, pueden haber trastornos cardiometabólicos importantes por la deficiencia energética en la disciplina o en la persona, ¿verdad? En mujeres hay algunos matices que involucran alteraciones en ciclos menstruales, baja deficiencia energética dentro de este conjunto de problemática en la mujer. En el hombre también, baja libido, en la mujer también. Es por estar asociado a una restricción de mecanismos hormonales, la persona empieza a manifestar baja libido, baja motivación, ¿verdad? Entonces, ahí ya vemos que lo hormonal empieza también a tener un trastorno a raíz de una alimentación muy precaria o muy restrictiva. Es que es como un dominó, ¿verdad? Exacto. Movemos una pieza, se van. Ajá, cabal. Mala alimentación y tac, 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 tac. Exactamente. Y en el tiempo en que la persona dure en ese momento de malos hábitos, pues el impacto a nivel de metabolismo y las manifestaciones de él van a ir siendo más o menos agravadas, ¿verdad? Y digamos así a grandes rasgos, para ti, ¿qué sería una buena dieta? Una buena dieta, primero, pues como nos miran muchos deportistas, entonces primero sería establecer cuál es mi disciplina deportiva para entender qué requiere mi disciplina deportiva. ¿Requiere más carbohidratos? ¿Requiere menos carbohidratos? ¿Requiere más grasas? ¿Menos grasas? ¿Más proteína? ¿Menos proteína? Al yo saber qué disciplina es la que estoy practicando, puedo entender qué me conviene y qué puede ser una buena alimentación para mí, ¿verdad? Partiendo de términos generales, en deportes, por ejemplo, de fuerza, puede ser que una alimentación muy buena sea una moderada en carbohidratos, moderada en proteínas y algo baja en grasas. En disciplinas de resistencia puede ser importante una moderada alta en carbohidratos, una moderada baja en proteínas y grasas, porque el mecanismo que voy a usar va a ser los carbohidratos como energía. Entonces, obviamente si practico, me pasa ahora que practican de fuerza y resistencia, un entrenamiento concurrente, puede ser el de deportes funcionales, entonces tengo que saber, bueno, si voy a entrenar los lunes, miércoles y viernes una disciplina que involucra más fuerza, pues debo de ajustar o hacer cíclica mi dieta y no una monodieta que me sirve para una disciplina. Por eso a veces estructurar planes en base a varias disciplinas, tiene uno que ciclar esa nutrición, porque no todo me conviene los lunes, no todo me conviene los martes, no todo me conviene los miércoles, etcétera, etcétera. Por eso es que es importante a veces estructurar en base a todas las disciplinas que yo necesito, ¿verdad? O que estoy practicando, mejor dicho. Sí, ¿verdad? Porque hay personas que de repente el lunes corren, el martes hacen pesas, el miércoles natación y necesitan diferentes nutrientes no solo para rendir en esas disciplinas tan variadas, sino también si encima de eso le están metiendo un objetivo estético porque quieren correr o quieren hacer ejercicio de fuerza
estando más fit, más Ujú. estéticamente más marcados, más definidos, más fuertes. Entonces ahí la dinámica entre alguien que pueda correr, por eso vemos ahora en los movimientos sociales de carrera, vemos gente que no pareciera que va a llegar a los 21K tranquilo y resulta ser que con ese estómago llegan, ¿verdad? Ujú. Pero es porque están adaptados a esa disciplina deportiva, pero estéticamente no han decidido abordar un objetivo estético que sería pues comer mejor para correr ya sin ese estómago tan pronunciado. Sí, fuera como correrían con menos peso y Exacto. pues es un Tendrían poquito menos más impacto fácil a a sus rodillas. articulaciones, a lesiones, ¿verdad? Por eso también no solo es de tener aire para el deporte que voy a practicar, sino pues estar adaptado a si el deporte me exige saltos, si el deporte me exige, por ejemplo, disciplinas de atletismo donde se requieren saltar, pues necesito estar en una forma que se ha visto a lo largo del tiempo que es el mejor somatotipo para esa disciplina. Ujú. Por eso es importante también pues no solo preocuparse por el aspecto de condición física, sino también físicamente si estoy adaptado para ese deporte. Ujú. Sí, incluso, digamos, uno venía viendo de que la gente que estaba como en gimnasio y todo quería tener bastante masa muscular, pero ahora uno también ve que, bueno, también si, yo no sé, hace tal vez como salto alto o yo qué Eso. sé, también Sí, necesitan generar más masa muscular, ¿verdad? sí, o gente que viene, por ejemplo, del gimnasio de lunes a viernes y resulta ser que sábado y domingo quiere juntarse con grupos de corredores. Ujú. Entonces, tiene mucha masa muscular por dedicarse más al culturismo y sábado y domingo está pesado para juntarse a todos los somatotipos corredores que en teoría deberían de ser más livianos y por eso sacan mejores tiempos, pero cuando decide mezclar esas dos disciplinas es donde se empieza a necesitar una nutrición individualizada, porque no es como solo la guía del culturismo o solo la guía Ujú. del corredor. Y digamos, ¿qué tips podrías tener tú para como una dieta enfocada a la ganancia de masa muscular? La ganancia de masa muscular normalmente debe estar adecuada en proteínas, pero si esta persona, dependemos de la calidad de las proteínas, porque hay mucho movimiento ahora Ujú. de, por ejemplo, alguna corriente vegetariana, vegana, en donde la calidad de esas proteínas deberían de ser muy buenas, ¿verdad? Para tener esa o lograr promover esa ganancia de masa muscular en escenarios en donde pues las proteínas de origen animal con mucha mejor absorción podrían generar más rápido la masa muscular. Entonces, en ese deportista vegetariano vegano, pues entender que hay que hacer una buena mezcla de proteínas. Partiendo de eso, para la ganancia de masa muscular también se necesita una buena tasa de carbohidratos, Ujú. porque la gente se obsesiona o protagoniza las proteínas en el aumento de masa muscular, y si no hay un buen ratio proteína-carbohidrato, por eso hay muchas corrientes dietéticas que tienen alta proteína y aún así baja de peso la persona. Ajá. Entonces hay que tener un buen ratio proteína-carbohidrato para estimular esos mecanismos anabólicos en nuestro cuerpo. Otro tip por ahí para ganar masa muscular es evaluar la suplementación, ¿verdad? Hay suplementos que mejoran ese anabolismo, ese ambiente anabólico, y otros también que evitan catabolizar o perder la masa ganada. Y también ahí podríamos hablar, algún otro tip es muy importante, entrenar para la ganancia de masa muscular, ¿verdad? No Ujú. todo entrenamiento me va a hacer optimizar mi ambiente anabólico, pero deberíamos, si nuestra meta es en 3, 4 meses enfocarme en masa muscular, adecuar mis entrenamientos a la ganancia de masa muscular. Sí, bueno, realmente que en cuanto a ganancia de masa muscular es un montón lo que hay que hablar, ¿verdad? Ya de Sí. forma así como O más hay gente que específica, ¿no? solo, tal vez alguien nos está viendo y Ajá. solo se preocupó por ir a comprar algún suplemento que le iba a mejorar la masa muscular, pero no notó ganancias de masa muscular porque quizás siguió haciendo un entrenamiento que no correspondía a ese ciclo de masa muscular, o quizá tiene la dieta no adaptada a ese ambiente anabólico que nos debería de dar la ganancia muscular. Sí, porque bueno, también pueden haber muchas personas que estén consumiendo suficiente proteína, pero no están absorbiendo toda la proteína que están consumiendo. Exacto, y por eso es que no es de meterse 300 gramos de proteína y Ujú. 400 de carbohidratos,
sino entender que cada uno va a tener una tasa de absorción, de uso de esas proteínas. De hecho, por ahí incluso hay un índice que usamos que es el índice músculo óseo, que es la cantidad de músculo que la estructura que traigo me va a permitir dar, y al llegar a ese índice, uno ya podría pensar que genéticamente necesita muchísimas más herramientas para pasar ese umbral. La mayoría de personas no entrenadas al 100% les hace falta mucho por llegar a su índice músculo óseo, pero puede haber el escenario de un atleta muy entrenado, muy bien descansado, muy bien estructurado sus entrenamientos y suplementación, que llegó a ese índice músculo óseo y ya no, digamos que ahí se empezarían hasta ese punto se nos empezarían a complicar las cosas para ayudar a ese deportista. Como estancar, digamos. Exacto, pero para llegar a eso no hay un buen terreno por trabajar. Ajá. Sí, y bueno, y entonces ya viendo que tenemos un montón de cosas más que hablar sobre la ganancia de masa muscular, podríamos abordarlas en un siguiente episodio. Súper, así se quedan emocionados por lo que muchos están buscando ahora en el fitness, que es el aumento de masa muscular. Así que muchas gracias por vernos y esperen el próximo episodio que vamos a seguir hablando sobre la ganancia de masa muscular. Chao.